Mi teniente Camilo, por favor, la compañía está en sus manos. Muchas gracias por esta capacitación. Adelante. Buenas noches, compañeras. ¿Se observa la diapositiva? Ya. Ya. Muy buenas noches, compañía. En el día de hoy vamos a tratar una academia relacionada al rescate vehicular y los principales objetivos que tiene la compañía, el rol de la compañía de agua en los 10.4. Bueno, esto está enmarcado a la capacitación para la estabilización de los vehículos y todo lo que está relacionado a la seguridad del personal y a la seguridad de los lesionados. Como objetivos del curso vamos a identificar y comprender la etapa del rescate vehicular, vamos a analizar la escena y sus respectivos controles de riesgo, vamos a conocer el material menor que se utiliza en el rescate vehicular y sus respectivos usos, y vamos a comprender las técnicas de estabilización primaria. Como objetivo de compañía de agua, según lo que establece la Academia Nacional de Bomberos, la compañía de agua principalmente su función es evaluar y aislar, asimismo atenuar y o controlar todo peligro potencial que atente contra la integridad de los operadores, en este caso los bomberos, los operadores de rescate, los operadores trauma y a los pacientes en la escena de la emergencia. Esta unidad va a permanecer activa y es dinámica durante todo el periodo del rescate vehicular y que va a estar a cargo de un jefe de seguridad, donde va a estar evaluando de manera constante los siguientes puntos. Evaluar la escena, la seguridad de la escena, establecer la zona de seguridad del acto, prevenir cualquier riesgo potencial e informar sobre el caso al comando de incidentes, en este caso al OVAC, proteger a los operadores y pacientes, controlar los riesgos inminentes, completar la estabilización primaria de los vehículos involucrados, supervisar constantemente que esta estabilización se haya realizado de manera constante, que no se hayan movido, por eso es dinámico, mantener una línea de agua presurizada en todo momento durante el rescate vehicular, supervisar, aislar y o controlar elementos de ignición, en este caso un cigarrillo o cualquier fuente externa, que puede estar desde un tercero, proteger de los cortes vivos por la estricación, instalar correctamente las mantas imantadas, avisar, atenuar los riesgos asociados a sistemas de protección pasiva, en este caso los airbags, realizar acciones para minimizar, contener, barrer los vidrios o cualquier elemento que sea de un vehículo y contener cualquier derrame de un hidrocarburo, de aceite, de líquido refrigerante que pueda obviamente afectar en el rescate y asimismo posterior al rescate, para que no se vuelva a generar un segundo accidente en el lugar del accidente. Ya, para comenzar, como el objetivo del curso, vamos a identificar y comprender la etapa del rescate vehicular. El rescate vehicular está compuesto por 11 etapas, de los cuales estas 11 etapas, las primeras 4 están principalmente enfocadas a las compañías de aguas y 2 etapas más que están enfocadas a un rol más mixto, que le compete a la compañía de agua y a la compañía de rescate. Para empezar a entrar a conocer las 11 etapas, y solamente vamos a enfocarnos en las primeras 4 y en las últimas 2 del rescate vehicular, porque nos compete como compañía de agua, está la etapa 0. La etapa 0 es la etapa que ocurre antes de la emergencia. Esto se establece en el POE, en un procedimiento de operaciones estándar, que debe tener la compañía o que lo establezca el cuerpo de bomberos, donde se van a designar las unidades de trabajo, las funciones de las unidades de trabajo, y va a quedar establecido en el papel quiénes van a cumplir ciertas funciones, quiénes van a estar cumpliendo otras funciones en el rescate, que los vamos a ir hablando más adelante. La segunda etapa, o la etapa 1,
es la evaluación in situ, la evaluación el mismo en el rescate, donde vamos a evaluar la escena y vamos a hacer el control del riesgo inminente que pueda obviamente afectar a los bomberos y asimismo a los lesionados. La etapa 2 va de la mano con la etapa 0, donde vamos a confirmar lo que está establecido en el POE y vamos a reasignar las unidades de trabajo según lo que estemos viendo en el rescate. ¿A qué me refiero? Si una unidad de trabajo, como nosotros establezcamos en el POE, que van a estar Juanito, Pedrito en seguridad, pero vemos que la emergencia amerita para más operadores de seguridad, podemos obviamente se reasigna el personal disponible en la emergencia y incluimos a María y a Luchito al área de seguridad. Entonces, por un lado, establecemos lo que está ya escrito en el papel, pero además podemos reasignar la unidad de trabajo según la emergencia. Y la etapa número 3, lo que es importante, lo que es dinámico, que es la estabilización del vehículo. Ya. ¿A qué me refiero con estas unidades? En el rescate vehicular vamos a encontrar un acrónimo que se llama STEX, donde van a estar las unidades de seguridad, la unidad de trauma, la unidad de equipo y la unidad de estrigación. Cada unidad va a estar compuesta por al menos 2 bomberos o 2 operadores de rescate, según lo que hayamos establecido en el POE de la compañía o en lo que establezca en el POE del cuerpo. Es decir, esto es previo al rescate vehicular. ¿Qué funciones cumplen cada unidad? Tenemos el jefe de operaciones o team leader, que es el que va a estar al mando de las operaciones de rescate. ¿A qué me refiero con esto? Va a ser exclusivamente del bombero especialista o del bombero de la compañía de rescate, quien va a estar a cargo de las operaciones del rescate. Es decir, si vamos a un 10-4, Camilo Enrique, Diego Portales, B9 RB1, en el B9 va 901 y en el RB1 va 41, ustedes van a decir, el que está a cargo de la emergencia va a ser 41, obviamente por... No, se lo tengo yo en el WhatsApp. Va a ser por un tema de que ustedes van a pensar, porque es más antiguo, él va a estar a cargo de la emergencia. No. Catalina Mendoza, si puede... Catalina Mendoza, si puede silenciar su micrófono. Ya. Usted va a pensar, 41 va a estar a cargo de la emergencia y 901 el rescate. No. En este caso, el quien va a estar a cargo de la emergencia, el que va a estar guiando, ¿qué vamos a hacer en el rescate? Va a ser en este caso la de la compañía de rescate, 41. Y el que va a estar a cargo en macro de toda la emergencia va a ser como comando incidente, va a ser en este caso el 901. Él va a estar a cargo de la emergencia, él va a tener que determinar si es que va a necesitar una unidad de rescate, si necesita más personal, en base a lo que le diga el operador, el jefe de operaciones o el team leader. Porque él está in situ trabajando en la emergencia, él está evaluando cuántos lesionados, él está viendo cómo está la seguridad y si le requiere más personal, le va a indicar obviamente al que está el comando incidente o al OVAC a cargo. Son dos personas distintas que son importantes del rescate y que tienen que obviamente conversar de buena manera para que se pueda ejecutar correctamente el rescate. Luego tenemos las unidades de seguridad que va a estar a cargo de la seguridad de los bomberos y del paciente durante el desarrollo de la emergencia. Esta unidad de rescate va a ser obviamente principalmente enfocada a la compañía de agua, a nosotros en este caso. Se diferencia por el color verde, donde el personal que está a cargo como unidad de seguridad va a utilizar una chaquetilla de color verde. Como le había mencionado, la unidad está compuesta por 2 operadores o 2 bomberos, es decir, un jefe de seguridad y un asesor de seguridad. Luego tenemos la unidad de trauma, que va a estar compuesta por un operador de cabeza y un operador ABC. En este caso, el operador ABC va a ser el jefe del trauma y el operador de cabeza va a ser el asesor de trauma. Cada unidad, como le dije, van a ser conformada por 2 personas. Y en base a la cantidad de pacientes lesionados,
esto se va a reestructurar. Si hay más lesionados, hay que sí o sí conformar más unidades traumas, porque cada unidad va a estar enfocada a un paciente. Entonces, si tenemos 2 pacientes, sí o sí vamos a tener que formar 2 unidades trauma, más una unidad de seguridad. Esto todo es dinámico, esto va cambiando según la emergencia. Luego tenemos las unidades de equipo, que está enfocada principalmente en la logística del rescate. Va a estar a cargo de entregar los bolsos de trauma, los bolsos de oxígeno de terapia, todo el kit de inmovilización, el que va a estar a cargo de la herramienta de estrigación, el que va a estar principalmente dispuesto para el material menor, el que va a estar operando el equipo de estrigación, y él va a utilizar una chaquetilla de color naranja para diferenciarlo. Y lo mismo, está compuesta también por dos bomberos, un jefe de equipo y un asesor de equipo. Y por último, la unidad de estrigación, que está identificada con una chaquetilla de color gris, y va a estar encargado de generar los espacios y liberar a los atrapados. Es decir, ellos van a ser los encargados de estar realizando todos los cortes en el vehículo. Entonces, es importante que nuestro cuerpo bombero se vaya actualizando en esto. Esto es lo que está establecido en el nuevo manual de rescate vehicular en el curso de estrigación 1. Son las disposiciones que entregó la ANB, donde el personal tiene que estar identificado, donde el personal tiene que estar compuesto por unidades. Hay cuerpos bomberos que ya, por ejemplo, en unidades de seguridad, utilizan casco de color verde, como el caso de Santiago, Metropolitano Sur, La Granja. Entonces, ya se diferencia en un rescate vehicular quién va a estar a cargo de la seguridad, quiénes van a estar a cargo en el trauma, quién va a estar en los equipos y en la estrigación. Y esta etapa, como es parte de la etapa 0, lo que va a estar establecido en el POE, va a cambiar según la disposición del rescate en la etapa número 2. Van de la mano. Entonces, explicando nuevamente estas unidades TEX, las prioridades siempre va a ser la seguridad, luego el trauma, el equipo y la estrigación. Y en base a la cantidad de personal que vaya en el carro o lo que vayan llegando a la emergencia, vamos a ir conformando las unidades. Es decir, si en el carro, en el B9, van 3 bomberos, vamos a tener la posibilidad de armar una unidad para seguridad y va a estar obviamente el comando de incidente. Si van 5 bomberos, tenemos la posibilidad de armar 2 unidades. Una unidad para seguridad, una unidad para el trauma y el comando de incidente. Y así sucesivamente con la cantidad de personales que vayan llegando a la emergencia o que vayan en el carro. Hasta ahora, dudas, consultas respecto a la conformación de la unidad de trabajo y Yo tengo una No, perfecto. Leonardo Soto estaba pidiendo la palabra. Mi consejero, buenas noches. Buenas noches, Leito. Esta uso de la chaquetilla corresponde al trabajo de una unidad de B, como nosotros, o es exclusivo para el trabajo de la unidad de rescate solamente. No, esto está establecido para las compañías de agua y para las compañías de rescate. Por eso digo que el departamento de rescate vehicular debe actualizarse, debe ya avanzar en esta área, porque las compañías de agua ya deben estar portando sus chaquetillas de color verde para las compañías de agua, y si tenemos operadores de trauma, también incluirse las chaquetillas de color azul, y obviamente en las compañías de rescate usar sus chaquetillas completas. Si tienen la dotación completa, vamos a ir formando más unidades de seguridad, de trauma, de equipo y estrigación. Pero a pesar de la seguridad va a estar principalmente enfocada a la compañía de agua. Ese va a ser el rol de la seguridad. Si tenemos personal de trauma, vamos, la aplicamos en el trauma. Pero meter más manos, en ejemplo, en operar equipo, en la estrigación o hacer corte en la estrigación, eso ya netamente de la compañía de especialidad. Gracias por la aclaración, consejero. Camilo, Pablo Aldana y el voluntario Ortega están solicitando la palabra. No, mi capitán, mi consulta. Chucha. Mi consulta era similar a la de Leonardo. Ya, perfecto. ¿Quién más?
Yo Bueno. creo que continúa nomás, Camilo. ¿Continuamos? Si Ya, sigue perfecto. hablando, yo ahí estoy avisando. Ya, perfecto. Como le digo, esto tiene que ver, no es netamente de la compañía de especialidad. Esto es un trabajo multidisciplinario y es un trabajo mancomunado, donde sí o sí tienen que hacer lazos las compañías de agua y las compañías de rescate. Porque sí o sí se requiere personal en una compañía de rescate. Hay que hacer en un rescate. Siempre se requiere personal. Continuando con las 11 etapas del rescate vehicular, están las otras. Mi consejero, Dígame. disculpe, Fernando Ortega. Eso sí, usted está hablando de que, las compañías de agua son las que se van a preocupar de la seguridad, mientras tanto que trabajan los operadores, ¿no es cierto? Así es. O sea, esto deberíamos trabajar conjuntamente las dos unidades, por lógica. Así es. Pero generalmente cuando llega la unidad de agua al accidente, los operadores son los que siempre tratan de llevar la jerarquía adelante nosotros. Eso se supone que ya deberíamos estar como cuerpo bombero, estar trabajando para, como usted dice, trabajar en conjunto y llevar una armonía. Exacto. ¿O no? Así es. Es que eso, por eso, esto es un tema que ha estado muy egoísta, por lo menos por parte del cuerpo, de que solamente trabaja la compañía de rescate. No. Aquí las disposiciones de la ANB dicen que sí o sí tienen que participar las compañías de agua. Antes le decían, no, solamente la línea de presurizada y listo. Falso. Ahora, con las nuevas disposiciones que entrega la ANB, con el nuevo curso de estrigación 1, el rol principal de la seguridad y estar evaluando constantemente la seguridad es de la compañía de agua. Entonces, si no nace desde la comandancia hacia abajo, va a ser complicado. Pero eso, como le digo, es un trabajo que tiene que nacer desde ya, porque está establecido, ya van 3 años desde este curso de estrigación 1 y todavía estamos atrasados. Entonces, como le digo, no es solamente enfocarse en la línea presurizada de agua. Hay muchas cosas más que hay que preocuparse y ahora cada vez que los autos están cada vez modernizándose. Y eso tenemos que ponernos ojo como compañía de agua. Continuando, las siguientes 11 etapas del rescate, que van a estar principalmente enfocadas a las compañías de especialidad, va a ser el acceso al paciente, realizar el ABC del trauma, las reuniones tripartitas, la extricación del vehículo, la extracción del paciente y la preparación del traslado o el transporte del paciente ya hacia, obviamente, sacando desde el vehículo al exterior. Y la última etapa, que son las últimas 2, como le dije, que tiene un enfoque mixto, que va a estar a cargo de la compañía de agua y de la compañía de rescate, que es la restitución del tráfico y su posterior evaluación del rescate, el drifting. ¿A qué me refiero? Vamos a entrar en detalle ahora. En la etapa número 10 está la restitución del tránsito, que quiere decir que es una labor complementaria donde tenemos que entregar la calzada donde ocurrió el accidente de manera limpia, segura, sin ningún líquido, sin ningún resto de los vehículos siniestrados, para que obviamente en conjunto a Carabineros se levante el tránsito y pueda obviamente continuar el tránsito vehicular, porque Carabineros lo único que va a querer va obviamente cubrir la escena, pero él quiere que rápidamente se liberen los vehículos para que el tráfico continúe, porque si no el atochamiento, eso también es un problema para ellos, porque tienen que después dirigir tránsito, desviar los vehículos. Entonces para ellos es que rápido se termine el rescate y toda la zona quede limpia. Y esto es un trabajo que, como le dije, es mixto, lo hace la compañía de rescate, pero también lo tiene que hacer la compañía de agua. Y en otros cuerpos bomberos, esta función principalmente se lo dan a la compañía de agua. De controlar el aceite, controlar el petróleo, benzina, líquido refrigerante, si hay un parachoque, vidrio, el que tiene que limpiar va a ser la compañía de agua. Y como digo, yo he visto en carros de rescate que andan con una pala, andan con una escoba, para lo mismo, para rapidito limpiar y restituir el tránsito. Y la etapa número 11, que es la evaluación o el drifting. ¿Qué quiere decir esto? Donde, terminado el rescate, todo el personal de la compañía de rescate y la de compañía de agua van a conversar de una manera grupal, si todo el trabajo realizado fue de manera coordinada, si no hubieron inconvenientes, si hubo una buena conversación entre el OVAC y el jefe de operaciones del rescate, si hay alguna escena que fue muy chocante para algún bombero, tratarlo para que obviamente
un tema psicológico, no se vaya con ese trauma a la compañía o a su casa. Todo queda ahí en conversación posterior al rescate. Como dije, hay un análisis por rescate donde se conversa si es que las maniobras realizadas, si se estricó de manera correcta, si se liberó correctamente el paciente, si se controlaron los riesgos externos e internos del vehículo. Es, como le digo, un briefing, una conversación. Y esto, como le digo, está incluido en el nuevo rescate y se debe hacer por un tema de sanidad para evitar los problemas de estrés en las compañías participantes en el rescate. ¿Dudas al respecto hasta la primera etapa del primer objetivo, que es conocer la etapa del rescate? Continúa entonces. Vamos a analizar Leonardo Soto. Sí, una consulta, gracias mi consejero. En los tiempos de respuesta que tiene Puente Alto, la primera etapa, atendiendo que el RB1, el R2 y el R5, sobre todo el R5 más lejano, en la etapa 1 nosotros vamos a estabilizar seguramente el vehículo, definir la zona de seguridad, pero cuando ya entramos a la línea de rescatar a las personas, que nos ha tocado un par de veces, la compañía de rescate está a 10-12 minutos. ¿Cuál va a ser, si estamos estandarizando los rescates, cuándo va a ser lo que vamos a hacer nosotros la respuesta? ¿Sacamos a la persona si es posible o no la sacamos? Si hay... Camilo, ¿sí? ¿quieres le respondo yo? Dale tú y Sí. después te complemento. Ya. Actualmente tenemos operadores trauma en la compañía. Y hay varias compañías que ya están habilitados a operadores trauma. Entonces, si ya controlamos la emergencia o la seguridad, estabilizamos el vehículo, porque recién estabilizado el vehículo uno tiene que acceder hacia el paciente, y si están obviamente estos operadores trauma, obviamente que podemos trabajar, porque ya están dados de alta por comandancia que pueden trabajar con el paciente. Lo evaluamos, si es compatible, se libera. Si es que está atrapado, sí o sí, uno va a tener que hacer la contención psicológica hasta que llegue la compañía con la herramienta necesaria para poder producir la liberación. Un poco complementando, Camilo, terminaste, ¿no es cierto? Este es un tema que se está tratando en reuniones de capitanes. Y bueno, más que las compañías de rescate se abran a este tema, es la comandancia la que está liderando el que se empiecen a desarrollar nuevas tareas para las compañías de agua. Tal cual como lo dice Camilo y como se entiende, esto tiene que trabajarse en conjunto. Ahora nosotros como compañía de agua tampoco, el que todos estos pasos iniciales igual tienen su tiempo y el bombero tiene que tomar su tiempo, o sea, tiene que desarrollar una buena evaluación. Hay ejemplos de malas evaluaciones donde a los minutos después se dan cuenta de que uno de los lesionados está debajo de un auto porque fue un atropello. O también se han dado cuenta de que había otro lesionado más que salió eyectado por el parabrisas y estaba, no sé, 100 metros más allá. Entonces la evaluación de la escena es importante y eso en los casos de nosotros, que somos una compañía que está en un extremo, tenemos que considerarlo. Después está todo este otro trabajo, o sea, nosotros, por ejemplo, hemos estado desarrollando la labor de estabilización y yo creo que ninguno de los grupos se demoró menos de 3 minutos, 4 minutos. Entonces, son tiempos que uno tiene que ir quemando en la medida que va llegando a la unidad de rescate. Yo igual en esa reunión de capitanes también fui bastante... hice la consulta directa. ¿Qué pasa si no llega la compañía de rescate? ¿Qué pasa si la compañía de rescate viene sin nadie? O sea, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer nada. Entonces sí, o sea, ahí igual la comandancia como que... Sino que sí, o sea, sí tenemos que hacer algo. Lamentablemente es algo que no está por escrito, pero nosotros, tal como lo dice Camilo, tenemos que trabajar de acuerdo también a nuestro conocimiento, nuestras certificaciones, porque también es un tema delicado. Aquí sí o sí, cuando hay riesgo vital, uno tiene que sacar a la víctima. O sea, por ejemplo, si el vehículo, por ejemplo, está con un riesgo inminente de fuego, ahí hay que sacar a la víctima porque es la vida
primero, o sea, es secundario a lo mejor la estabilización y la inmovilización de la persona, porque hay un riesgo vital. Pero si no lo hay, uno tiene que tratar de quemar bien todas las otras etapas y esperar. Así es. Y respecto a esto, existe el plan rápido y el plan óptimo. Lo que estamos viendo ahora es el plan óptimo, lo ideal. Pero si, como está diciendo el capitán, está el vehículo con peligro de ignición o un paciente está en PCR, sí o sí aplicar el plan rápido. Extraerlo rápidamente, porque aquí lo primero es la vida. Pero siempre tener el cuidado y la precaución de las maneras que estamos realizando el trabajo. Porque esto también hay aspectos legales, de que si una persona tiene algún problema o sufre lesiones producto del mal manejo en el rescate, hay también un aspecto legal que la persona puede demandar al cuerpo bombero, puede demandar a la compañía o al bombero que está realizando este trabajo. Entonces, esto es un trabajo que es constante, que se tiene que estar capacitando de manera constante, y las certificaciones, tal cual como dijo el capitán. Hablando del tema legal es eso, o sea, aquí nosotros hoy estamos autorizados para ser bomberos, apagar incendios. Por ejemplo, en la sala tenemos compañeros voluntarios de nosotros que todavía no están certificados como bomberos, entonces por eso tampoco asisten, porque falta esa certificación. Y aquí pasa también un poco lo mismo, o sea, nosotros en el momento de que haya que realizar el plan rápido lo vamos a tener que hacer, pero si no, tenemos que trabajar de acuerdo a, a lo que está estandarizado. O sea, si nosotros somos bomberos solamente, vamos a tener que hacer todos los trabajos secundarios y esperar que la persona certificada realice el otro trabajo. Es así de simple. Y lo quiero hacer una salvedad también. A mucha gente de ustedes le dice, no, el rescate le hago la L, no me gusta la sangre. Ahora están totalmente jodidos en eso. La nueva malla de la ANB dividió el rescate vehicular en extricación y soporte vital básico. Y el soporte vital básico va a estar dentro de la malla operativa. Es decir, sí o sí, todos los bomberos van a tener que saber soporte vital básico. Entonces, le guste o no el rescate, o no le guste la sangre, o no le gusta trabajar con pacientes, si quiere ser bombero operativo, va a tener que sí o sí realizar el curso de soporte vital básico. Por eso va trabajado ahora de la mano esto, que la extricación, el corte del vehículo, lo va a hacer sí o sí la compañía de rescate especializada, pero la atención de paciente también lo vamos a poder hacer nosotros, una vez obviamente, como dijo el capitán, certificados. Continuando, vamos a analizar la escena y su respectivo control de riesgo. Esto es enfocado a la etapa número 1 del rescate vehicular. Iniciar la llegada de la primera unidad al lugar de la emergencia, el OVAC, en este caso el comando incidente, en compañía del jefe de seguridad y del jefe de operaciones, en este caso era el jefe de trauma, deben realizar la evaluación inicial de la escena. ¿A qué me refiero con evaluar inicial la escena? ¿Qué está pasando y en qué condiciones? ¿Cómo está el tráfico vial? ¿Cómo están las condiciones climáticas? ¿Qué riesgos existen? ¿Cuántos vehículos involucrados? ¿Cuántas personas lesionadas? Nos podemos hacer muchas preguntas, pero el principal procedimiento de seguridad que tenemos que tener y que tiene que tener claro el bombero que vaya a cargo del carro, o que sea un oficial o el bombero más antiguo, es entregar las correctas indicaciones de cómo posicionar el material mayor. Entonces, previo a la llegada del material mayor, tenemos que evitar un segundo accidente de tránsito, realizar un posicionamiento correcto del vehículo de emergencia, es decir, una segregación vial, realizar una correcta conificación vial, proteger a los equipos de emergencia y a los involucrados del accidente, y posteriormente, cumplido todos estos objetivos, descendemos y evaluamos la escena. Entonces, el primer objetivo de seguridad es la correcta posición del vehículo, la segregación y la conificación. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos el espacio del incidente, es decir, donde ocurrió el accidente, la colisión, y tenemos que posicionar el carro de manera diagonal y dejando un espacio de seguridad desde la conificación hasta la cola del carro. Y este espacio de seguridad va a variar según la velocidad máxima permitida en la calzada. ¿A qué me refiero? Si la calzada actual de la avenida y calles es de 50 km/h, nuestra área de seguridad entre la cola y el carro y hasta la punta donde se va a instalar el primer cono es de 30 metros como medida de seguridad. Si estamos, por ejemplo, en una autopista de 100 km/h,
ahí el área de seguridad va a ser de 130 metros. Es decir, ahí sí o sí tiene que participar la compañía de rescate de la autopista en realizar la conificación, porque obviamente no vamos a tener la cantidad de conos suficiente, y netamente por esto, por el exceso de la velocidad de frenar, la distancia de frenado y la distancia de reacción. Para los que somos conductores, sabemos que eso es lo principal que enseña en el curso de conducción, la cantidad de metros y kilómetros y los tiempos que uno se demora en realizar el frenado. Entonces, ese espacio de seguridad va a estar determinado por la velocidad máxima permitida en la calzada. Otro ejemplo, aquí, velocidad máxima 50 kilómetros por hora. 50 kilómetros por hora. El espacio de seguridad, como les mencioné, es de 30 metros y, como les dije, es el espacio de seguridad que variará según la velocidad máxima permitida. Ahí está. Realizar una posición correcta del vehículo de emergencia, donde el chevrón, todo lo que el color rojo o amarillo, sea visible para el automovilista, y por este tema, este correcto posicionamiento de emergencia evita que nosotros como bomberos, cuando estemos trabajando en la zona caliente de la emergencia, no nos veamos afectados porque nos atropellen, colisión entre vehículos, y quien reciba el impacto va a ser el carro. Aunque duele, aunque pase, es el que nos va a proteger ante un atropello. Y esto es lo que establece la NFPA 1901. Y la posición de las llantas va obviamente hacia, no van a estar de manera paralela, sino tienen que doblar hacia un extremo para lo mismo, porque si hay una colisión en la parte posterior del carro, no se desplace de manera hacia adelante y no impacta a los bomberos que están trabajando o a los vehículos. Esto netamente evita que avance el carro. Si tenemos una segregación vial bloqueando las dos calzadas de circulación, ahí lo mismo. Se realiza el corte de las ambas calzadas, ambos carros de manera diagonal, para, obviamente, nuevamente protegiendo a las víctimas y protegiendo a los bomberos que están trabajando en el accidente. La conificación vial. Los vehículos de emergencia, en este caso el B, los R, deben disponer por lo menos de 5 conos de color naranjo. De 5 conos de color naranjo, con su reflectante, de una altura ideal que sería de 1 metro, y la cantidad de conos óptimos es de 10 conos, para obviamente realizar una correcta conificación. ¿Y cómo se deben conificar y cuál es la manera correcta? Se inicia de manera diagonal y luego de manera recta, y separados por lo menos entre 5 a 10 metros cada cono. ¿Y cómo podemos saber eso? La distancia entre un cono y otro cono? Pues no vamos a estar con una wincha midiendo entre cono y cono. Las demarcaciones de la calzada es desde el inicio de la demarcación hasta el inicio de la siguiente demarcación hay 5 metros. Entonces, empezamos de manera diagonal, uno cercano a la vereda, luego hacia la mitad de la calzada, y comenzamos con los 5 metros de manera recta entre la primera demarcación, del inicio de la demarcación hasta la siguiente demarcación, hasta la cabeza de la siguiente demarcación. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Duda, Pablo? ¿O no? No. Continuamos. Y respecto a la distancia de los conos, en calzada, como es de 50 km por hora, el cono aproximado de altura es de 60 centímetros y en de autopista es de 80 centímetros. Por ende, se aproxima como, para no estar cambiando entre conos, mantenemos una uniformidad de conos de 1 metro. Entonces, va a ser visible en la autopista y va a ser visible en la calzada. Y de color naranja, porque eso es lo que establece la norma. Actualmente la tercera compañía los pintó de color azul y eso es totalmente fuera de norma. Por algo son naranjos, por algo tienen reflectante, porque es el color que logra ser visible de día y de noche en un accidente. Y eso es una falta que está ocurriendo en la tercera, que los pintó de color azul por un tema de que su color de compañía, pero está fuera totalmente de norma.
Continuando con la evaluación de la escena, evaluamos, cuando ya descendimos del carro, evaluamos la escena, identificando todos los riesgos inminentes de la escena, realizando el 360, verificando el exterior del vehículo, el interior del vehículo, cómo los vamos a resolver. Vamos a evaluar a modo general las necesidades, qué requerimientos vamos a necesitar, qué recursos vamos a tener, tenemos disponibles. Vamos a dividir la escena de manera delimitada, los perímetros externos e internos. Vamos a establecer el área de equipo, el área de escombro, el área de concentración de víctimas o pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Antes de empezar cualquier despliegue de material o trabajo directo con los lesionados o vehículos involucrados, se debe llevar a cabo el reconocimiento de la escena, que lo realiza el comando de incidente, en este caso el OVAC, el jefe de la unidad de seguridad y el jefe de unidad de trauma. Cada jefe va a estar evaluando la emergencia según su función. Es decir, el jefe de seguridad va a estar evaluando todos los peligros que sean para el bombero y para el lesionado. Y el jefe de trauma va a estar evaluando cómo están los pacientes. Si observa sangramiento, si están conscientes o no están conscientes, si salieron eyectados o no. Si se ve algún traumatismo visible, no sé, alguna fractura, o está atrapado con el volante, o está, no sé, vomitando, etc. Cada función va a ser, cada evaluación va a ser según la función de cada jefe de unidad. Por ende, nosotros como compañía vamos a tener unidades de seguridad, jefe de unidad de seguridad, un asesor de unidad de seguridad, un jefe de unidad de trauma, porque hay operadores de trauma, y podemos tener asesores de unidades de trauma. Entonces podemos formar 2 unidades para el rescate vehicular. Más el comando de incidente, en este caso el OVAC, el que va a estar a cargo de la unidad. La unidad de seguridad. ¿A qué se aboca? Identifica todos los peligros de la escena. ¿Qué es un peligro? Cualquier fuente de daño potencial o perjuicio o efecto adverso para la salud de alguien. ¿Qué es un riesgo? Es la probabilidad de que una persona se vea afectada en su salud si está expuesta a un peligro. Y la mitigación, ¿cuáles son las acciones que debemos tomar para reducir la potencial exposición al peligro? Son estos conceptos que lo establece la ISO 45001. Y tenemos aquí un ejemplo. Peligro. Fuego. ¿Cuál va a ser el riesgo del que haya fuego? Las quemaduras a las víctimas, las quemaduras al personal de bomberos. ¿Y cómo podemos mitigar este peligro? Con una línea de agua o un extintor. Ven acá. Si vemos que hay combustible, lo mismo. ¿Cuál es el riesgo? La exposición a alto voltaje, el GLP, que haya derrame. ¿Cómo podemos mitigar esto? Controlando el derrame, o si hay un gas o si hay alto voltaje, desconectamos la batería, cerramos la válvula de paso del GLP, etc. Hay que evaluar los riesgos. ¿Y cómo podemos evaluar estos riesgos? Usando una mnemotecnia que es súper fácil, que se llama EPI, donde E significa peligros externos, P, propulsión de los vehículos, y peligros internos. Entonces siempre, el que esté a cargo el jefe de seguridad, en conjunto el asesor de seguridad, recuerden siempre esta mnemotecnia, el EPI, los peligros externos, los peligros relacionados a la propulsión del vehículo y los peligros internos que estén dentro del vehículo. ¿A qué me refiero con todo esto? Peligro externo, la visibilidad, qué tipo de vía, si hay árboles, el cableado eléctrico, un transformador, si hay otro vehículo involucrado, el clima, hay una señalización, el tráfico vial, el derrame de combustible, derrame de líquidos, los mismos civiles que también entorpecen, animales, etc. Eso se refiere a los peligros externos que nosotros tenemos que visibilizar. Luego, la propulsión, es decir, verificar de qué combustible utiliza el vehículo. ¿Es un vehículo a benzina? ¿Es un vehículo a petróleo, diésel? ¿Utiliza algún combustible alternativo? ¿Es eléctrico? ¿Es híbrido? ¿Usa gas natural comprimido? GNC o GLP, gas licuado petróleo? Y cada vehículo que utiliza algún combustible alternativo tiene un sello en la parte posterior. Entonces es importante que el que realice el 360 evalúe de qué propulsión es el vehículo. Ahí está, en la imagen se puede observar los pictogramas de GNC, de GLP, de los vehículos híbridos, y los vehículos eléctricos, la mayoría le ponen vehículo 100% eléctrico, vehículo con energía limpia, o utilizan una remita verde, y ahí obviamente la manera de trabajar es distinta.
que eso conlleva a otra capacitación de cómo trabajar cada uno de los puntos, porque eso no lo vamos a tratar ahora, pero que es importante de evaluar en la escena. Y los peligros internos dentro de la mnemotecnia EPI, la batería, los líquidos internos, si hay combustibles también adentro del vehículo, si los airbags están activados o no están activados, si vemos que hay mascota en el interior, si hay vidrio en el interior, si hay algún material peligroso que está trasladando el vehículo, si vemos algún objeto en el asiento, no sé, medicamento, alcohol, droga, etc. Entonces eso nos da una manera de evaluar y saber cómo actuar en este caso. Si vemos que hay medicamento, el paciente ya se medica, habrá colisionado, habrá chocado porque, no sé, no se tomó el medicamento o se tomó el medicamento y se quedó dormido. Hay muchos medicamentos que dan sueño, hay muchos antidepresivos, entonces eso nos ayuda a saber cómo ocurrió la emergencia y también nos puede ayudar cómo tratar esa emergencia. Claudio Montoya. Instructor, Dígame. quiero ser breve, como adelantando un poco, pero considerando el tema del EPI. El tema de los airbags, si por a ese motivo sale un 1041 de nuestro sector y solamente está la quinta compañía que sabemos que se va a demorar, y tenemos en ese momento operadores de trauma, y los airbags no están activados, en ese caso, se nota una colisión más o menos de alta energía, pero no están activados. ¿Qué se hace en esos casos? Porque igual le puede ser un peligro inminente. ¿Es tan cierto de que hay que activar efectivamente los airbags? ¿Cuál es el procedimiento que se debe tomar en este caso? Ya, de manera correcta, y que va a ser una tarea obviamente de la oficialidad y para el capitán, es lo ideal tener material para evitar todos estos peligros. Entonces, si vamos enfrentando a los airbags, lo ideal es que nosotros tengamos un cubre airbag, porque vamos a estar nosotros velando por la seguridad de las personas y de nosotros. Entonces, lo ideal es que tuviéramos un cubre airbag. Si no tenemos un cubre airbag, nosotros tenemos que, una vez ya estabilizado el vehículo, ingresamos y hay en el sector de la guantera, en algunos vehículos y en otros vehículos cerca del comando del conductor, hay una llave o un switch donde se desconectan estos airbags. Y desconectando también la batería, no debería activarse. ¿Pero puede ocurrir? Sí, pueden ocurrir. ¿Los pretensores pueden explotar? Sí, pueden ocurrir. ¿Y qué hay que hacer en estos casos? Mantener distancia. Entonces, si vamos a estar trabajando con el paciente, si hay un operador de cabeza, va a estar en la parte de atrás del asiento del conductor, y el que va a estar realizando el ABC, el trauma, evaluando al paciente, tome la distancia desde el volante al paciente, por lo menos de 10 centímetros, 15 centímetros, para que obviamente, sin caso que estalle el airbag, reviente el airbag, no te golpea a ti y obviamente no golpea al paciente y obviamente tú estás evaluando. Esa sería como la manera correcta de poder evitar un airbag. Sí, mi instructor, o sea, lo digo en verdad porque yo sé que los casos siempre son distintos, o sea, nunca ser tan maravilloso, yo creo, tan fácil. Y efectivamente hay una llave en varios vehículos que es para desactivar, pero no los dos airbags, cuando son dos airbags solamente del lado del copiloto. ¿Ya? Y pregunto por qué algunos pensarían que es fácil el tema de la batería, pero otro día lo planteé cuando nos citaron de manera presencial para el tema de la estabilización vehicular. Y en el caso de que el vehículo estaba acampanado, estaba con los neumáticos hacia arriba, no había un ejemplo, había un peligro porque había gran cantidad de combustible, ejemplo. No se podía desconectar la batería porque no había acceso y tampoco se podía utilizar una herramienta quizás eléctrica porque iba a conllevar un peligro mayor aún. Entonces, por eso era mi pregunta, para salir una duda personal sobre el tema de los airbags, que igual encuentro que podría ser bastante peligroso. En este caso, que si el vehículo estuviera en campana, sí, obviamente no vaya a poder desconectar la batería y no vaya a poder desconectar el airbag, pero según la cinemática, el auto ya volcado ya va a estar sí o sí activado su airbag. Porque los sensores van a determinar velocidad y la posición de cómo ocurrió la colisión o el choque. Algunos son frontales los sensores, algunos son laterales, y en base obviamente a la velocidad de frenado más el impacto lo estallan. Pero debería haberse activado.
Si no se activó, bueno, hay que tomar las medidas de precaución. Obviamente se trabaja desde la parte posterior del vehículo, desde el capó, o sea, desde la maleta, y tomando, como te digo, las medidas de precaución, porque no vas a poder realizar el corte del airbag, no vas a poder hacer el corte de batería, y como te digo, es la única manera, pero si el vehículo está con sus 4 ruedas a piso, tienes la posibilidad de hacer las desconexiones correspondientes. Sí, sí, y eso va instructor. Y como consejo a lo mejor para el resto, porque pasa, aquí en Chile pasa mucho, el tema de los airbags. Muchas personas tuvieron un accidente menor que se le activaron los airbags y como son tan caros, no lo reparan. Entonces reparan el plástico y queda muy bien. Entonces muchas veces tapan la lucecita y uno nunca supo que en verdad nunca el airbag estuvo funcionando. Entonces es un tema, creo. Aunque sea el auto más antiguo, tú piensas que tiene airbag. Así, tú tienes que pensar así. Aunque sea el más antiguo, tiene airbag. Conductor y copiloto. Por ley, sí o sí, conductor y copiloto van a tener airbag. Aunque tú digas, no, que es muy antiguo, no importa. Tú tomas las medidas de precaución. Siempre. Ahora, obviamente, hay airbags de cortina, de rodilla, algunos casi prácticamente te envuelven, pero tú tienes que pensar que es de conductor y copiloto. Ahí vamos viendo según el vehículo, aquí el modelo, lo pueden buscar por internet, hay aplicaciones que te dicen tal vehículo debería tener tantos airbags, eso se puede ver en el mismo in situ, en el rescate, con el que vehículo estás tratando. Conforme, instructor. Muchas gracias por su llamado. Continuando, claro hasta ahora con respecto a la mnemotecnia EPI, y que lo que hay que evaluar primero en el 360. Creo que no parece. Entonces, la responsabilidad del jefe de seguridad va a estar sí o sí de la gestión de riesgo. Es decir, como compañía de agua, sí o sí nuestra función es la gestión de riesgo. Vamos a proponer al comando incidente o al OVAC qué plan de acción vamos a tomar para mitigar estos riesgos. Vamos retirar el retiro total del riesgo de la escena, vamos a aislar el riesgo separando algún peligro, o vamos a mitigar el riesgo disminuyendo alguna probabilidad, no sé, si hay líquidos, lo aislamos, lo controlamos, lo absorbemos y se elimina totalmente. Eso es la función principal, como que digo, de la compañía de agua. Ya no es netamente estar con el manguerín o con una línea de seguridad, eso ya pasa a segundo plano. Uno tiene que estar evaluando constantemente el 360, que por un simple momento uno dice, no hay riesgo de caída de cable, no hay riesgo de caída de un transformador, y de un momento a otro hay viento, pasa otro vehículo y cae. Entonces ahí uno tiene que tomar la medida de precaución. ¿Y quién es el único que puede detener el rescate vehicular? Es el jefe de seguridad. Si el jefe de seguridad está viendo que hay un peligro inminente, él puede decir retirada de todo el personal, aunque esté LOA que hay a cargo, el jefe de seguridad puede decir al tiro, retírense, hay un peligro inminente, fuera de la escena, plan rápido, retiremos al paciente lo más rápido posible y lo sacamos. El único que, obviamente con respeto, puede decir, se detiene el rescate vehicular, el jefe de seguridad, porque es el encargado de estar viendo la seguridad del personal y de los pacientes. La unidad de trauma va a proporcionar el soporte vital básico de manera rápida, segura, con el fin de aumentar la probabilidad de sobrevida y evitar el agravamiento de las lesiones de los pacientes. Por eso es importante que la unidad de trauma sean personales calificados, profesionales, certificados, para que evitemos el agravamiento de las lesiones por un tema legal. Y cuando esté realizando el 360, él va a estar evaluando la escena en el número y tipo de vehículo involucrado. Él va a estar viendo cuántos vehículos son los involucrados. Él va a estar viendo cómo está la condición de los lesionados, cómo están atrapados los lesionados, va a determinar cuál es el nivel de energía ocurrido en el accidente, si fue de alta energía, de media energía, de baja energía. Él es el que va a determinar, vamos a retirar a los pacientes por las ventanas, por la puerta. Él que va a evaluar las vías de extracción de los pacientes. Él va a determinar el triage, es decir, quién es el de mayor prioridad vamos a sacar primero, quién es el segundo, quién es el tercero. Eso lo determina el jefe de trauma. Y en conjunto al asesor de trauma, luego el jefe de seguridad, cuando viendo todos los peligros, en conjunto al jefe de operaciones de rescate o el team leader, van a realizar una reunión tripartita y van a decir, ya, vamos a retirar el paciente de tal manera, vamos a cortar el auto de tal manera y los riesgos de peligro están controlados de esta manera. Una reunión rápida donde cada uno va a decir lo que vio, lo que determinó y cómo vamos a trabajarlos.
Entonces, ¿quién dice cuando se diga el preinforme? Al quien el que le tiene que entregar la información necesaria al comando incidente o al ODA es el unidad de trauma. Él le va a decir cuántos vehículos son los involucrados, él le va a indicar cuántas son las personas lesionadas, cuántas ambulancias tiene que pedir, qué lesiones tiene para indicar a SAMU. Es el jefe de trauma. No el jefe de seguridad, no es el que está a cargo de la emergencia, no, es el jefe de trauma. Él tiene que evaluar esto. ¿Y cómo puede evaluar esto el jefe de trauma? Utilizando la mnemotecnia PATTER. Y como dije, esto se informa en la reunión tripartita. ¿Qué es el PATTER? P, el estado del paciente. Ejemplo, paciente consciente, ventilando, sin sangramiento, refiere dolor cervical, dolor lumbar, cérvico braquial, cérvico braquial, cérvico braquial, eso. Él le va a indicar qué dolores tiene. Si tiene algún sangramiento, en base al PATTER, con el P, el estado del paciente. Luego, ¿qué nivel de atrapamiento tiene el paciente? No sé, está atrapado pélvico femoral, tiene un tórax volante, entonces no se puede desplazar, está pegado el tórax con el volante, tiene un problema respiratorio, producto del tórax volante. Él va a evaluar qué nivel de atrapamiento tiene el paciente. Tiene los pies bajo los pedales, va a indicar qué técnica de extricación vamos a utilizar. Él va a sugerir como jefe de trauma al jefe de operaciones, no sé, yo aconsejo, debido a las lesiones que tiene el paciente, podríamos hacer un desplazamiento, entonces, de columna de dirección, o vamos a volar el frontal, vamos a volar techo, desplazamiento lateral del vehículo, sacar todas las puertas. Él va a sugerir en base a las lesiones y según cómo está el paciente, al jefe de operaciones y como lo que determina el jefe de operaciones y así, se realiza de tal manera por todas estas lesiones, entra el equipo o la unidad de extricación y realiza los cortes respectivos. Luego, él va a determinar cómo vamos a extraer al paciente. Lo vamos a extraer en 0 grados, que más adelante lo vamos a explicar. Lo vamos a retirar por la ventana, por la puerta. El jefe de trauma determina, porque siempre él va a estar velando a que no aumenten las lesiones ya causadas por gusto del accidente. ¿Y qué recursos vamos a utilizar? Vamos a usar una tabla larga, vamos a usar chaleco de extricación, kit completo de inmovilización, no tiene fractura, utilicemos la férula. Él va a determinar qué recursos, qué materiales va a necesitar para el paciente. ¿Dudas, consultas respecto hasta el jefe de trauma? Es importante esto que siempre lo recuerden porque no solamente, como dije, no solamente vamos a estar viendo el tema de seguridad, ya hay personal que está habilitado para ser jefe de trauma y tiene que estar consciente que esto le corresponde a él. Son funciones que lo tiene que hacer el bombero habilitado, que puede ser de compañía de rescate o puede ser de la compañía de agua. Fernando Ortega. Mi instructor, una consulta. La siguiente. Esto que se está planteando ahora, ¿de qué a cuánto tiempo más debería estar ya funcionando? Porque usted me está... lo esencial que sería de aquí a mañana, digo yo. Pero eso, como escuchar recién a mi capitán que están conversando, cómo lo van a hacer, todo eso. La práctica, o como yo le digo, en el papel se ve muy rígido, la normativa, todas como responden, cada uno tiene su papel que tiene que llevar, pero en el momento cuando suceda el caso de algún 10-4, vamos a ver cómo va a funcionar el V con el R, porque usted sabe que generalmente siempre hay un tipo de conflicto en esos casos, a menos que ya venga una orden del día que se diga cómo se va a trabajar, desde cuándo se va a trabajar, todo eso. Cierto. Por mí me gustaría que fuera lo antes posible. Piense que esta metodología ya lleva 3 años, es decir, ya estamos 3 años atrasados. Entonces, si aún no está listo esto, la comandancia y el departamento, la inspectoría tiene que hacerse cargo y ver qué va a hacer y en cuánto tiempo lo va a poner en práctica. Como les digo, esto lleva ya 3 años, vamos 4.º año,
hay cuerpos de bomberos que ya esto lo tiene más que aplicado y nosotros estamos recién viendo esto. Entonces, es una autocrítica que sea una crítica, pero que también ojalá que se vea pronto. Como le digo, es por un tema de las vidas de las personas que están expuestas en el rescate. Entonces, no hay que ya cerrarse, no es que esto netamente es tu compañía de rescate, tú ves la línea de agua, no, ya ese modo de pensar ya cambió. Tiene que cambiar el switch, el chip, todo. Camilo, Dígame, capitán. sí, mira, yo estoy de acuerdo, pero también creo que aquí hay poca autocrítica. Hoy en día, la persona que llega a cargo tiene que darle esto al paciente. O sea, nosotros tenemos que ser capaces de hacer una buena evaluación, entregar la información valiosa a SAMU o a la compañía de rescate que viene. Y insisto, o sea, la compañía tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, pero las ganas de hacer muchas cosas significa que todos tenemos que tener ganas, no solamente los oficiales. Entonces, aquí yo digo, aquí tenemos que hacer una autocrítica. O sea, en esta compañía hay gente que no sabe hablar por radio, no se sabe las claves. Entonces, si nosotros como compañía queremos hacer cosas, tenemos que involucrarnos todos. O sea, todos tenemos que tratar de trabajar, todos tenemos que tratar de estudiar. Entonces, si aquí alguien viene y me dice, chuta, ojalá esto esté mañana, o sea, es imposible. Si de aquí a mañana el 90% de la compañía no está preparado. Entonces, nosotros podemos exigir algo así a la comandancia si nosotros tuviéramos al 90% de la compañía preparado para asumir esta responsabilidad. Entonces, ojo muchachos, hagamos la autocrítica, eh, tratemos de aprender. Por eso, hoy en día, lo que nosotros estamos tratando de enfocarnos es las cosas que hoy en día son nuestras responsabilidades. O sea, hoy, estas cosas que estamos conversando, algunas de estas cosas en realidad que estamos conversando, son nuestra responsabilidad y debemos saber hacerlas. O sea, hoy en día nosotros tenemos que llegar a un rescate y tenemos que saber hacer una buena evaluación. Tenemos que saber entregar buena información a la central. Tenemos que saber tenerle preparado el lugar a la compañía de rescate. Entonces, esas cosas hoy nosotros no las hacemos completamente bien o hay gente que simplemente o sencillamente no las sabe hacer. Entonces, es lo que tenemos que enfocar y después la segunda etapa, obviamente, si la compañía está preparada y se compromete, tenemos que hacer seguir el otro paso, Así es. pero ocupémonos del primer paso. Así es. Y hacer una salvedad que esto, como le dije, a pesar que esto es del jefe de trauma de entregar una correcta evaluación del paciente, lo ideal es que obviamente todos lo aprendan, todos lo sepan cómo evaluar, usando la mnemotecnia Pater. Y esto es importante al momento de pedir 1-2, a pedir SAMU. Si a uno le dice paciente policontuso, politraumatizado, SAMU no va a llegar nunca. Pero si uno le da una evaluación técnica completa, ellos van a saber qué es lo que está ocurriendo, van a decir, estos cabros realmente son profesionales, saben lo que están hablando, y mandémosle la ambulancia al tiro. Pero si uno le dice, no, paciente policontuso, tengan más que claro que van a estar 2 horas pegados esperando a SAMU. Pero si uno le dice, paciente, 48 años, masculino 48 años, consciente, está con sangramiento, mantiene una fractura expuesta en, no sé, en el fémur, en la tibia, no sé, cada ciertos minutos está con una frecuencia cardíaca de tanto, saturando tanto, automáticamente vamos a decir, estos cabros tienen clara la película, saben lo que están hablando, saben lo que están viendo en el paciente y mandemos en la ambulancia. Van a evaluar prioridad. Pero si, como le digo, si un preinforme de evaluación del paciente es vago, tenga más que claro que no va a llegar. Don Mario Rodríguez, vi que le tiene la mano levantada. Sí, buenas noches, don Camilo. Sí, un poquito para afianzar un poco lo que dice el capitán y tiene toda la razón. O sea, nosotros yo creo que los puestos se ganan con confianza. Si nosotros demostramos a la comandancia como compañía que estamos capacitados, nos estamos capacitando y estamos haciendo bien las cosas, yo creo que esto va a resultar al 100%. En todo ámbito de cosas, lo mismo que usted dice, don Camilo, que el SAMU, yo trabajé en ambulancia y efectivamente es así. Si no dan un buen preinforme, no dan una buena evaluación, o sea, en otro accidente que realmente lo necesite, si es que no hacemos una buena apreciación y una buena evaluación del lugar.
Y para eso insto a todos también a que nos capacitemos, las instancias están, el capitán se nota, la oficialidad se nota que está bien preocupado de que nosotros sigamos avanzando, pero no echemos esto por la borda, o sea, practiquemos, preparémonos y vamos a demostrar como compañía que somos capaces no solamente de estabilizar un vehículo, sino que somos capaces de sacar un paciente en buenas condiciones sin ocasionarle ningún daño más de los que ya tiene con la práctica y con la capacitación. Pero más que nada eso también para apoyar un poco más también lo que dice el capitán y instar a la compañía a participar en todo. Muchas gracias, don Mario. ¿Más consultas? No. Continuando, las funciones del jefe de operaciones o del team leader, como les mencioné, va a establecer el perímetro externo e interno de la emergencia. Él va a determinar, como le dije, el perímetro externo que corresponde a toda la zona del despliegue donde va a estar el personal de Carabineros, el personal del SAMU, los bomberos que no tengan conocimiento en el rescate, todo el material que sea, todo el material que vamos a utilizar, las herramientas, todo lo que no corresponda al rescate vehicular en sí, donde se está trabajando con el paciente mismo. En el perímetro interno va a estar dónde están las víctimas, dónde están los vehículos involucrados, y ahí va a estar obviamente el jefe de trauma, el operador de cabeza, el personal que esté estricando el vehículo. Ellos van a estar en el perímetro externo, y estos perímetros los va a determinar el jefe de operaciones, que es el que está a cargo del rescate. No es el comando de incidente, no es el ODAC, sino el jefe de operaciones, el encargado de la compañía de rescate, el más antiguo en el tema del rescate vehicular. Él va a determinar los perímetros y él va a designar las áreas. Él va a decir, en tal área de la calle, en tal, no sé, en la vereda vamos a establecer, ahí van a estar la herramienta, en este sector van a estar los escombros, ahí vamos a dejar todas las partes que vamos a estar retirando los vehículos, no sé, el parabrisas, algún pilar del vehículo, el techo del vehículo. Las víctimas van a quedar en cierto sector porque evitamos que obviamente le llegue el humo del material a combustión que vamos a utilizar en la emergencia. Van a estar las víctimas para que puedan salir rápidamente cuando llegue el SAMU. Van a estar protegidas, no sé, de la intemperie, van a estar protegidas que ocurra un segundo accidente, que llegue un vehículo y produzca otro accidente, un atropello. Él va a determinar, el jefe de operaciones va a determinar dónde van a estar las víctimas, como le digo, los escombros y las herramientas a utilizar. Por eso cuando le dije en el 360, que es muy rápido, cada uno va a estar viendo su función. Y él va a estar determinando dónde va a dejar cada cosa. Ahora estamos desglosando el tema, cada punto. Pero esto es un proceso súper rápido que no va más allá de un minuto en evaluar haciendo el 360. La mitigación. ¿Qué vamos a hacer en la mitigación? Armar una línea de agua presurizada ante riesgo de ignición, usando algún manguerín o una línea de 45 milímetros de 52 y con el EPP completo, con el ERA puesto, con su esclavina conectado, con la línea presurizada en caso de cualquier ignición. Y esto va evaluando si hay alguna ignición, si hay algún peligro, va a estar siempre el jefe de seguridad. Como le digo, el rescate es dinámico y el jefe de seguridad va a estar evaluando todos los riesgos constantemente del vehículo o del exterior. Luego, la segunda parte de la mitigación es la desconexión de la batería. Recordar que el motor tiene que estar apagado, enganchamos el vehículo, abrimos el capó y luego desconectemos la batería. No abramos, si está apagado, abramos el capó y desconectemos la batería sin aún, no sé, bajar los vidrios. Si no desconectamos el seguro automático del auto. Porque vamos a tener que después sí o sí romper el vidrio, hacer alguna entrada forzada, romper, debido a que obviamente no se tomaron esas medidas. Y enganchar el vehículo, como dije, si es que hay algunos vehículos que son... que tienen el asiento se corre de manera automática, no sé, algunos BM, Mercedes, ven que se corren automáticamente según la posición del conductor. Lo mismo, ahí moviendo todo eso antes de desconectar la batería, porque el auto después va a quedar muerto. ¿Y qué parte de la batería vamos a desconectar? El terminal negativo
y luego el terminal positivo. Oscar. Camilo, disculpa que te interrumpa. Estoy de servicio y me llegó trabajo, así que voy a tener que lamentablemente salir de tu capacitación, que está muy buena, muy entretenida. Darle las gracias al capitán, a los oficiales que están preocupados por capacitar la compañía y sobre todo a ti, tu buen desempeño y tu buena charla que estás dando. Discúlpame, por favor, pero y pido lista a la vez, tengo que salirme por fuerza mayor. Sí, Oscar, se entiende. 6-4. Sí, vale, gracias. Chao, gracias. Chao. Chao. Que vaya bien en el procedimiento. Sí, detenido, llegó un detenido, pero bueno, así es la peguita. Nos vemos, gracias, muy amable, muy gentil, cuídense. Ya. Vaya, pues, bien. Continuando, dudas hasta ahora, las medidas de mitigación que son lo primordial, que es la desconexión de batería en la línea presurizada, y respecto obviamente el control con absorbente, de hidrocarburo, la limpieza para poder mitigar los riesgos que estén ocurriendo en el accidente y todo lo anterior. Porque ahora entramos en otro objetivo, otro tema. Una de las cosas que comenzaron en las academias de estabilización es que, por ejemplo, meterse al vehículo como para desconectar la batería es algo que tenemos que hacerlo también posterior a esa estabilización. Sí. Así es. Todo movimiento del vehículo, al momento de acceder al vehículo, tiene que estar estabilizado. Más adelante le voy a explicar por qué. Pero ya estabilizado el vehículo, ahí los encargados, el personal que determine el comando de incidente o el OVA, o el jefe de seguridad diga, no, ¿sabes qué? Va María, Pedrito, ellos van a desconectar la batería, Juanito está controlando el hidrocarburo, con el personal que está dispuesto. Pero siempre una vez que ya el vehículo esté estabilizado. Objetivo número 3, conocer el material menor del rescate vehicular y sus respectivos usos. Importante, el EPP, siempre. Casco, lo ideal que sea un casco acorde para el rescate vehicular. Los guantes, en el caso de la línea de emergencia, tienen que ser guantes estructurales para el personal que está trabajando en el rescate, guantes de estricación, mascarillas, antiparras, la chaqueta de rescate de color flúor, o naranjo flúor, o verde flúor, lo que esté establecido en el cuerpo. A mi punto de vista, yo soy de chaquetas de color. Me refiero a chaquetas de naranja o verde y no el trabajo con multirol, por un tema de lo mismo, de la visualización en la emergencia. El trabajo nocturno o el trabajo de día, al conductor le va a llamar más la atención un color fuerte, flúor, para evitar obviamente que ocurra un accidente. En cambio los multirol, al ser ocre o algunos son oscuros, no se visualizan, no se logran ver en las noches, y eso mismo puede también ser parte de la emergencia en quedar atropellado. Entonces, a mi punto de vista, yo soy más de las chaquetas de color por un tema de visualización, basándonos siempre en la norma. Y las chaquetillas unidades TEX, que como les mencioné, son las chaquetillas que van a utilizar el jefe de trauma, el jefe de seguridad, el jefe de equipos, el jefe de estricación, con su respectivo asesor. Es decir, las unidades que se conformen van a tener que andar con sus chaquetillas. Y la chaquetilla de color rojo, que va a ser netamente al jefe de operaciones o el team leader del rescate, que va a ser uno. ¿Qué materiales vamos a utilizar en un rescate vehicular? Herramientas manuales como combo metálico, combo de goma o el TNT, principalmente para la estabilización del vehículo, para el trabajo con las cuñas. Hacha plana, Halligan o la llave de punta corona de 7, de 10 o de 13 milímetros para la desconexión de batería. Uno puede desconectar la batería con el Halligan, o podemos tener un set de herramientas de llave punta corona de 7 o de 10 o de 13, que son las principales medidas que son de los pernos de los burners de las baterías, o también podemos trabajar con una hacha plana haciendo la palanca desconectando el burner negativo. Pero estas son las principales herramientas que nosotros vamos a utilizar en el rescate. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Las cuñas. Estas son las medidas estandarizadas que establece la ANB, que pueden ser de madera o puede ser de
polietileno reciclado, que compañías también la utilizan, son buenas, pero la diferencia es que estas después hay que estar evaluándolas constantemente porque pueden perder parte de la goma, no van a tener la superficie plana o perdieron parte de la cuña escalonada, algún pedazo, entonces la sujeción al vehículo va a cambiar. En cambio, la madera tiene un poco más de resistencia y es fácil de observar, obviamente, si hay una trizadura, si hay un pedazo que falta, etc. Pero estas son las medidas estandarizadas que tiene la NB y que, disculpe capitán, pero fueron las que no se utilizaron para las cuñas de nosotros. En el caso de la escalonada, la biselada. Que lo retiraron como un huequito arriba y después la bajada. Pero eso. También es lo que entregó el inspector, si yo lo recuerdo. Sí. El ordenamiento de las cajoneras, también nosotros podemos pintar las cuñas en las partes posteriores para ordenarlas dentro del carro. Entonces uno sabe y dice, escalonadas son las de color azul, las chocos son de color rojo, las biseladas amarillas y las planas verdes. Entonces uno rápidamente la va sacando del carro sin preguntar ¿dónde está la biselada? ¿Dónde está la plana? Uno simplemente aprendiendo estos colores que son ya estandarizados, lo que lo establece en el curso de rescate explicación 1 de la ANB, son de estos colores. Entonces uno fácilmente puede ir retirando con la cantidad de material que vamos a utilizar. ¿Qué son las cuñas? Vamos a tener, como dije, cuñas escalonadas, biseladas, chocos o cuartones o 4x4, las cuñas planas o chocos de 4x2 o las lisas. Son, en el caso de la escalonada, montaje especializado de entibado hechas de madera o bloques de plástico compuesto de 4x2 pulgadas en una configuración de tipo de peldaño de escalera. Las biseladas tienen un ángulo dietro en forma triangular que se utiliza para anular los movimientos horizontales del vehículo. Son utilizados para los entibados, que vamos a ver más adelante qué son los entibados. Dan los chocos, que también dan una base, son útiles para la sustentación, dan como uno puede formar las cajas de bloque para dar altura, lo mismo que las cuñas planas o las lisas, también le puede dar altura al momento de ir instalando las cuñas. ¿De qué material son las cuñas? Las de madera son de pino. ¿Y por qué de pino? Porque tiene una tiene un alto nivel para ser compresivo. Resisten las cargas de tipo compresivo. Por eso se utilizan maderas de tipo pino. ¿A qué me refiero con un entibado? Aquí tenemos tipos de entibados. Las más comunes para utilizar un rescate vehicular van a ser la traviesa de fondo de 2 piezas, que es la típica como un gato. La de 3 piezas, se le agrega una tabla más. La de tipo plataforma, es decir, para hacer una base. Y las otras dos, que es la D y la E, son utilizadas para espacios confinados, principalmente para los muros. Pongamos una zanja, ahí utiliza una traviesa de tipo triangular o modificada y uno va haciendo la presión hacia la madera, hacia la tierra en la zanja, para un caso de un espacio confinado. Pero lo que nos compete a nosotros serían principalmente la A, la B y la C. La de tipo como gato, o una traviesa con una madera además, o tipo plataforma, para luego colocar las otras cuñas que vamos a utilizar para hacer la sustentación del vehículo. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Mi única consulta es quién va a pintar las cuñas. Bueno. No, dale nomás, Continuando, comprendiendo las técnicas de estabilización primaria, y esto está enfocado a la etapa número 3 de las 11 etapas del rescate, del rescate vehicular. Ya mencionamos la etapa 0, que corresponde al pre-rescate, es decir, lo que está aquí en el papel, en el POE. Ya vimos la etapa 1, que es la conformación de las unidades, y lo que estamos viendo en situ, todos los peligros inminentes. La etapa 2, lo que vamos a ir reasignando en base a la cantidad de personal y lo que vamos necesitando los recursos en el rescate. Y ahora la etapa número 3, la estabilización del vehículo, que para muchos lo que le importa en un rescate vehicular, pero es desglosado todos los pasos, que esto no lleva más de 3 minutos, que más adelante se lo mencioné. La estabilización de los vehículos accidentados procura asegurar el vehículo para que no se desplace desde el lugar en que está. Impedimos la movilidad del vehículo para que evitemos los movimientos verticales y horizontales.
¿Y para qué se realiza la estabilización? Para evitar los movimientos de la columna cervical con el fin de no causar daño en la médula espinal de los pacientes. Y existe la estabilización primaria o secundaria. ¿Y quién va a estar a cargo de esta estabilización? Va a ser de la unidad de seguridad. Él es el responsable de que las maniobras de estabilización primaria sean correctas y le esté revisando constantemente, por eso es dinámico. Él va a estar viendo si que se soltó alguna cuña, se desplazó debido al movimiento de las personas, la golpearon con un pie. Él es el que va a estar detener el rescate y ajusta nuevamente las cuñas. Obviamente la estabilización se hace al vehículo donde se mantienen pacientes, donde hay personas lesionadas. Si no hay personas lesionadas, no es necesario estar estabilizando ese vehículo, no da lugar. ¿Qué es la estabilización primaria? La estabilización primaria es rápida, es sencilla, no debe exceder a 1 minuto. Es lo que establece la ANE, no debe exceder a 1 minuto el trabajo de la estabilización. Donde dos bomberos, uno en cada lado, va a estar instalando la cuña y con un tercer hombre en la cabeza del vehículo, en este caso en el frontal, él es el que va a estar dando las instrucciones, es decir, vamos, golpeen, 1, 2, 3, a cuántos golpes, a 2 golpes, a 3 golpes. Él el que va, con él, en base a la voz de ese hombre, va a estar, se van a realizar los golpes en las cuñas para que vayan ingresando de manera paralela. No que uno ya ingresó y el otro todavía no haya ingresado a la otra cuña, por ejemplo, en el lado derecho. Esto es coordinado. Se realiza en vehículos sobre sus 4 ruedas. En este caso se permitirá el acceso a más de un operador al interior del vehículo. A lo que me refiero es que ya una vez estabilizado el vehículo, uno ya puede permitir el ingreso de un operador principal, operador de cabeza, y luego operador de ABC, y todo lo que sea el personal necesario para rescatar al lesionado. Y la estabilización secundaria es complementaria a la estabilización primaria, aumenta la base de sustentación, el soporte de las cargas del vehículo, se aplican en casos de los vehículos que están volcados, vehículos que están volteados sobre un costado o en cualquier otra posición inestable. ¿Y qué vamos a utilizar? Cintas de amarre ratchet, estabilizadores, o más conocidos algunos para alzaprimas, algún tecle, vientos, pero esto va más enfocado a la compañía de rescate, porque ellos tienen material adecuado para una estabilización secundaria. Ellos se capacitan y ellos están constantemente estudiando nuevas técnicas de estabilización secundaria, dónde vamos a posicionar, a qué elemento, va a ser al auto, puede ser a un poste, algún fierro, ellos van a determinar. Pero como nosotros como compañía de agua, lo principal es una estabilización primaria, con el trabajo de las cuñas. Al momento de realizar la estabilización primaria, existe también otra mnemotecnia que es importante recordar. Por parte de la compañía de agua, tenemos que recordar el Jove Store Quinta. Esas son como la primera parte que nosotros tenemos que sí o sí aprender. El resto, el Enmar Ratchets, eso lo ve principalmente la compañía de rescate, pero no es exclusivo, Porque la mnemotecnia es Jove Store Quinta Enmar Ratchets. ¿Y a qué me refiero a esto? Primero la estabilización horizontal, Jo, la estabilización vertical, B, Store, todo lo que vamos a evaluar la escena, si es que hay algún estorbo, hay un poste, hay alguna barrera, algún estanque, algo, vamos obviamente a estabilizar ese elemento, lo vamos a fijar al vehículo, lo vamos a unir al vehículo para que ambos no se muevan, y la quinta cuña, también parte de la estabilización. Entonces, estos 4 siglas importantes es importante recordar. Vamos a hacer una estabilización horizontal, vertical, vamos a evaluar si hay algún estorbo, si hay que estabilizarlo, controlarlo, amarrarlo, fijarlo, y la instalación de una quinta cuña en caso de que tengamos que realizar una extracción en 0 grados, que lo vamos a ver más adelante. ¿Dudas, consultas? Yo sé que es un poco complicado algunas cosas, que es harto mnemotecnia, harto contenido, pero en la práctica uno después ya lo va recordando. Continuamos. La estabilización primaria se puede realizar en 4, en 6 y en 8 puntos de apoyo. Y en el caso de instalar una quinta cuña, obviamente van a ser 5 puntos de apoyo, 7 puntos de apoyo o 9 puntos de apoyo. ¿A qué me refiero con los puntos de apoyo? Si vamos a hacer una estabilización en 4 puntos de apoyo, van a ser 2
por cada lado en el eje delantero y 2 en su eje trasero. Ahí están 4 puntos de apoyo del vehículo. Y para estabilizar el vehículo colocamos madera atrás de la rueda delantera y delante de las ruedas traseras. Hay que evitar colocar madera que impidan abrir las puertas del vehículo. ¿Y qué hace la estabilización en 4 puntos? Evitamos los movimientos verticales. Es decir, que evitamos que la suspensión se mueva. Para eso estamos, para quien no haga el movimiento de bambaleo, no sé. Para eso se hace la estabilización en 4 puntos. Si hablamos en 5 puntos de apoyo, se refiere que vamos a agregar una quinta cuña. Y la quinta cuña va en el portalón, es decir, detrás o debajo del portamaleta. Y ahí uno puede colocar una cuña biselada con una escalonada, o solamente una escalonada, o si por la altura tenemos que hacer sí, una entidad o una caja, y luego agregamos una cuña, o solamente con puras cajas, abramos una caja y evitamos que se genere también este movimiento vertical. Y netamente, esta estabilización en 5 puntos, conjunto la cuña, es para evitar la extracción del paciente en 0 grados. ¿A qué me refiero? Si está el conductor, vamos a sacarlo desde el parabrisas trasero. Eso es en 0 grados. Y que es la manera más segura, más correcta, y evitamos obviamente cualquier accidente, evitar mayores lesiones al paciente. Y obviamente el punto de apoyo de la quinta cuña no es en el parachoque, sino en la parte más sólida del vehículo. ¿Ya? ¿Qué otros ángulos tenemos al momento de hacer un rescate? Podemos rescatar, como que lo va a determinar obviamente el jefe de trauma, en 45 grados, que quiere decir desde la puerta del conductor, o sea, del asiento del conductor, en diagonal a la puerta trasera del lado derecho. O en 15 grados, es decir, vamos a tener que volar todo el lateral completo del auto, es decir, retirar las dos puertas y luego retiramos al paciente en 15 grados. O en 90 grados, que es el ángulo más peligroso porque pueden ocurrir lesiones, es sacándolo desde la misma puerta de donde está el lesionado. En este caso, si fuera el conductor, desde la misma puerta de izquierda del vehículo. ¿Dudas, consultas respecto a los puntos de los ángulos? Camilo, yo recuerdo que en la capacitación hablaban de ejes o de los pilares, que por ejemplo un auto tradicional Tiene 3 me pilares. parece que... Exacto, y en autos como Station más largo se agranda eso. No sé si puedes hacer algún alcance al respecto. Sí, sí. El primer pilar, el pilar A, corresponde al pilar donde está el eje delantero del vehículo. Luego el pilar B es donde está el centro del vehículo, donde se mantiene el cinturón de seguridad, donde se unen donde está la bisagra de la puerta trasera, y el pilar C corresponde ya al eje trasero unido donde está el parabrisas trasero. Esos son los pilares A, B, C. Si tenemos una camioneta, bueno, se le agrega una letra más, D. Si en caso fuera una micro, un bus del Transantiago, ahí no se consideran con letras, sino se consideran con números. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta ventana, ahí. Por la quinta ventana vamos a retirar. Por la sexta ventana vamos a retirar. Ahí vamos a romper, vamos a liberar, etc. Pero si fuera un auto, el jefe de operaciones puede decir, vamos a cortar el pilar A, vamos a cortar, no sé, el pilar B, o vamos a cortar el pilar C, o vamos a volar techo, entonces vamos a cortar el A y el B, y vamos a hacer un corte de alivio en el C, o vamos a también retirarlo completo, cortamos en el A, B, C. Eso se determina con el jefe de operaciones, y ahí con el jefe de extricación van a evaluar en base a lo que dije, a la opinión que diga el jefe de trauma, en base a las lesiones que tiene el paciente. ¿Dudas? ¿Consulta? Esto igual es un poco complicado. ¿No? Continuamos. La estabilización primaria en 6 y 8 puntos de apoyo se refiere las 4 estándar que vamos a realizar en un vehículo, y agregamos una biselada en uno de los en la manera diagonal de los ejes. Es decir, si vamos a hacer en 6 puntos,
una biselada en la rueda, en el eje trasero del lado izquierdo y en la rueda delantera, en el eje delantero de la rueda derecha. Entonces, ahí están 6 puntos. Y en 8 puntos, es decir, en las 4 ruedas más los laterales en cada eje del vehículo. ¿Y con qué fin se hace cada vez más puntos de apoyo? Por esto evitamos los movimientos horizontales, los movimientos verticales, y con esto evitamos los movimientos de la cabeza y así algún daño en la médula espinal. Netamente es para eso. Por eso le digo, si hay un vehículo que el paciente lesionado, a ese hay que estabilizar, no el que no haya paciente. ¿Y cuántos puntos de apoyo vamos a hacer? Dependiendo según la lesión del paciente. Si vemos que el paciente está demasiado grave, que ahí refiere mucho dolor cervical, cervicolumbar, no sé, aumentemos los puntos de apoyo y así evitamos todos los movimientos horizontales y verticales. Por eso es importante que en el carro sí o sí deben haber 4 escalonadas y 5, 6, 7 y 8 biseladas, por lo mínimo, para estabilizar un vehículo. O 5 escalonadas, para si en caso que tenemos que agregar una quinta cuña. Pero eso ahí se va a determinar según espacio, según cuántos vehículos vamos a estabilizar, si a 1 o 2, pero como mínimo, sí o sí, deberían por lo menos tener 5 escalonadas y 8 biseladas. Como le dije, con la mayor cantidad de puntos de apoyo, evitamos los movimientos de la cabeza, que van a ser los movimientos de flexión, extensión y inclinación, y cualquier daño en su médula espinal. ¿Qué podría causar un daño en la espinal? Una paraplegia o una tetraplegia. Entonces, a veces, debido al mal trabajo del bombero y no realizar una estabilización y llegamos y entramos a lo loco y lo sacamos, podemos causar estas lesiones y podemos dejar a una persona parapléjica o tetrapléjica sin que se haya causado esa lesión producto del accidente. Por eso hay una responsabilidad legal al momento de trabajar con un paciente. ¿Se entiende hasta ahora la estabilización primaria? Algunos ya tuvieron al menos en la academia con el instructor y entienden lo que estamos hablando de la cantidad de las cuñas, entienden la cantidad de puntos de apoyo y que eso ya el segundo grupo lo va a ver por lo menos el día de mañana. Y como les digo, mientras mayor puntos de apoyo, mucho mejor. Así evitamos cualquier movimiento de la cabeza que son de flexión, extensión e inclinación. Y evitamos obviamente el daño a la médula espinal, tetraplegia y paraplegia. Yo, Camilo, quería recalcar esta parte, que es importante que la gente entienda esto y entienda la responsabilidad que vamos a tener de hoy en adelante. O sea, nosotros una vez que terminemos esta serie de capacitaciones y la comandancia nos evalúe, y vamos a aprobar obviamente, vamos a tener que tener esta misión y ya somos responsables. O sea, ya no podemos hacerlo mal porque no sabemos. O sea, se supone que de aquí para adelante es nuestra responsabilidad y tenemos que saber hacerlo correctamente. Así es. A no ser que la persona se niegue a ser atendida por bombero. Y ahí obviamente que le firme el parte de estadística, que la persona se niega a la atención de bomberos, que se niega a ser atendida, a ser rescatada. Ya hay un tema ahí que nosotros nos desligamos como compañía y como cuerpo de bomberos. Continuando, ¿cómo instalar una cuña? En la estabilización de vehículos livianos sobre sus 4 ruedas, es decir, lo tradicional, en la estabilización horizontal, vamos siempre siempre por el lugar del posible desplazamiento. Vamos a ubicar una cuña biselada en la rueda delantera y una cuña biselada en la rueda trasera de manera diagonal o cruzada. Y la vertical, donde vamos a trabajar con la cuña escalonada, vamos a colocar una en cada lado del vehículo. Luego colocamos una cuña biselada por el lado plano de la escalonada y tomamos referencia entre el pilar A y el pilar C. Y ahí hay una foto de cómo debería ser, de cómo queda instalado. La biselada debajo de la escalonada. Y si hay un vehículo de altura, ahí obviamente tenemos que usar un castillo, realizando con choco de 4x4, en los entibados que ya les mencioné en la imagen anterior. ¿Cómo hacemos la estabilización? Ahí tenemos, en la parte izquierda tenemos un rescate vehicular, donde las cuñas están pintadas, se colocó la biselada en la parte inferior y la escalonada en la parte superior. En terrenos regulares, calzadas, autopista, pavimentado, las cuñas van
por su parte lisa hacia la calzada y los escalones van hacia el vehículo, hacia el chasis del vehículo, para que todo el peso caiga sobre los escalones de la escalonada. En los terrenos irregulares se invierte esta cuña. Los escalones van hacia el piso para evitar, obviamente, el desplazamiento. No sé, un camino de piedras, un camino de tierra, de ripio, lo mismo. Ahí se invierte la cuña para evitar, obviamente, el desplazamiento de la cuña. Como es lisa, evitamos que esto se vaya enterrando en sí la cuña. Ya no se usa el desinflar neumático por lo mismo del punto número 10 de la etapa del rescate vehicular, la restitución del tránsito. Entonces, si nosotros desinflamos los neumáticos, no vamos a poder obviamente liberar el tránsito, porque van a estar los autos, van a quedar a piso. Y esto, un trabajo, como le dije, es realizado por 2 bomberos de manera coordinada, rápida, supervigilada siempre por el jefe de seguridad, y que él va a estar en el frontis del vehículo indicando las instrucciones al momento de golpear las cuñas y revisando siempre cómo están las cuñas, si quedaron bien firmes, que el auto quedó firme en las cuñas, porque, como le dije, es dinámico. ¿Dudas hasta ahora? Porque vamos avanzando según la forma que queden los autos. ¿No? Ya. Yo, Camilo, tengo ¿Quién? una duda. Rodrigo. Hay una consulta. ¿Te puedes devolver 2 diapositivas para revisar cómo se ponía la cuña escalonada en terrenos lisos o planos? Sí. Ya, y la cuña biselada va abajo. Ya, buena pregunta. escalonada. Buena pregunta. Si el terreno es regular, la biselada va bajo de la escalonada. Y en el terreno irregular, la escalonada va a piso y la biselada va sobre, en la parte lisa. Claro, eso es lo que hicimos nosotros en el taller que hicimos el otro día. Así, al revés. Exacto. Y La en la escalonada abajo y la biselada arriba. en la biselada arriba, ¿ya? Y netamente, ¿por qué se hizo? Porque estaba en un terreno irregular. Se haría estado en un terreno que es plano, liso, obviamente se hace con la manera tradicional, con la biselada debajo y la escalonada sobre. Ok. Gracias, Camilo. Entonces, es importante, mañana como hay capacitación respecto a esto, recordar cómo vamos a colocar la cuña, según el terreno. Estabilización de vehículos volcados sobre su techo. La estabilización primaria, vamos a realizar una estabilización horizontal, poniendo 2 cuñas biseladas en la parte delantera del vehículo, como se observa en la imagen. Luego realizamos la estabilización vertical, colocando 2 cuñas escalonadas en ambos costados, en el triángulo que se forma entre el techo y el suelo. Es decir, deben coincidir con el marco del techo, como se observa en la imagen. Y el 3, evitar la rotación sobre su techo por medio de la fijación de las cuñas a ambos lados del vértice, generando entre el pilar A y el capó. Es decir, entre el pilar A, que es donde está el capó, ahí colocamos una cuña. ¿Y para qué se utilizan se colocan cuñas? Para liberar toda la carga, liberar la carga sobre los pilares. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es decir, en las partes donde no quedan, que quedan como desprotegidas al momento de estar volcado el vehículo, esa área nosotros tenemos que cubrir con las cuñas. Cualquier vértice, ángulo que quede desprotegido, ahí nosotros colocamos una cuña, una escalonada o una biselada para la sustentación, para que el auto caiga sobre las cuñas. Ahí tenemos otra imagen. Y aquí, sí o sí, tenemos que trabajar con una estabilización secundaria, que es instalando los estabilizadores, que pueden ser uno en cada lado o en la parte posterior, en la cola del auto, al final del pilar C. Camilo, disculpa. ¿Quién? Alejandro. La imagen se ve, no sé si soy yo o todo, hace 2 imágenes ya que lo estoy viendo súper borrosa. Está como de lado, ¿no? Soy yo. Yo veo bien. Eres tú, Eduardo. O sea, Alejandro, se ve bien. Sí, perfecto la imagen. Bueno, los autos te han dado vuelta, Alejandro. Ve los autos al revés. Yo creo que le hace falta lente. Tenéis que revisar el vaso de agua. Están al revés, está mala, voy a mandar un pantallazo si no he tomado nada. Continuando, ¿se entiende hasta ahora?
es que, como digo, en la estabilización en vehículos volcados en campana o sobre su costado, sí o sí se tiene que trabajar con estabilizadores secundarios. Sí o sí. Porque obviamente la seguridad, para que se dé vuelta el auto, caiga sobre los pies, etcétera, y evitar todos los movimientos horizontales y verticales para evitar alguna lesión. Pero como nosotros solamente tenemos que enfocarnos en la estabilización primaria, es decir, la instalación de las cuñas, en las zonas donde estén al aire, desprotegidas, ahí tenemos que colocar las cuñas, escalonadas o biseladas, que son las principales. Si queremos que sea a la altura, agregamos los chocos. Estabilización de vehículos volcados sobre su costado, se requiere una estabilización primaria y secundaria, debido a que es una condición inestable. El vehículo tendrá un lado sucio, que es la parte de abajo del vehículo, es decir, el chasis, donde está el tubo de escape, donde está el tren delantero, tren trasero, y un lado limpio, que es donde está el techo del auto. Entonces, vamos a estabilizar la estabilización primaria, vamos a colocar una cuña bajo los pilares A, B, C, que les mencioné. A, desde adelante hacia atrás, A, el pilar B es donde está el centro, donde está el cinturón de seguridad, y el C es el final donde está el portalón ya, el portamaleta. Luego colocamos cuñas por el lado sucio, en 2 puntos, donde mismo los puntos que fueran como si fuera un vehículo acostado, ahí mismo. Uno detrás del eje delantero y uno adelante del eje trasero. Y fijar cuña en la zona del motor, donde está el mayor peso. También podemos agregar también cuña en la parte delantera, donde está el peso. Pero como compañía, nosotros tenemos que en estos puntos estar sí o sí clarito dónde vamos a estabilizar. A, B, C, y en el otro lado en ambos ejes. Y también en la parte del motor. Biseladas y escalonadas. Otra imagen. Entonces, por la imagen 1 tenemos la estabilización primaria y la estabilización secundaria sí o sí con un estabilizador. Que eso va a ir, tiene que ser instalado por alguna compañía de rescate que tienen el material acorde. ¿Dudas, consultas hasta ahora respecto a la instalación de cuña? Pablo. Cuando es necesaria una estabilización secundaria, ¿la atención a las víctimas se hace después de la estabilización secundaria o puede hacerse antes? Siempre cuando el vehículo está estabilizado. Siempre. Primaria y secundaria. Lo mismo. No puede ingresar alguna persona y generar un movimiento adicional, horizontal o vertical, por un tema de las lesiones. Eso es lo principal. Toda la estabilización especialmente es para evitar el desplazamiento del vehículo y las lesiones a la persona que está dentro del vehículo. Esto lo podemos ver en otra academia o más adelante, que existe la cinemática del trauma, donde cuando el auto se golpea con el objeto, luego se golpea uno contra el objeto del vehículo y nuestros órganos internos se golpean contra nuestras cavidades torácicas, nuestra parte del cuerpo. Entonces hay 3 movimientos. Entonces el auto se deforma, luego nosotros nos deformamos externamente e internamente también los deformamos al momento del choque o de la colisión. Entonces, ya hay movimiento, ya se rompió algo, hay una hemorragia interna o algo, y entonces tú vienes y te generas más movimiento. Entonces, por eso es importante la estabilización. Evitar mayor movimiento. ¿Dudas? ¿Consulta? Se me había olvidado que esto también tiene una prueba al final. No hagas. Entonces, como dando casi término ya a la academia, mencionando las 11 etapas del rescate, según la ANAE, el rescate ideal, es decir, la liberación de las personas, debe durar 15 minutos. Es decir, desde el momento que iniciaste el rescate hasta terminar el rescate, lo ideal es que sea en 15 minutos, donde la evaluación de la escena, donde la estabilización y la evaluación del paciente tiene que estar dentro de los 3 minutos. Por ende, la estabilización debe ser dentro del primer minuto. Que tú llegas, revisar y se hizo el 360, el otro equipo está sacando el material y démosle con la estabilización. Es el tiempo ideal que establece la academia, 3 minutos. Y nosotros como compañía de agua tenemos que estar preparados en el pre-rescate con el POE, en la evaluación de la escena, confirmando las unidades de STEX, la estabilización. Luego participamos en la reunión tripartita y el tema después al final, el rol mixto, que es la rectificación del tránsito y el briefing o la evaluación.
las partes centrales ya le corresponden principalmente a la compañía de especialidad, que es acceder al vehículo, al paciente, la evaluación del ABC del trauma, sí, el ABC del trauma, la extricación, la extracción y el transporte del paciente. Pero nosotros, como digo, tenemos que estar claritos en estos procesos. Si se dan cuenta, yo lo sé todo, cada paso, y que esto va a ocurrir en 3 minutos, en lo ideal. ¿Dudas, consultas? Y como resumen, como lo dice la NFPA 1006 en el capítulo 8.1, para estabilizar un vehículo de pasajero en posición vertical normal, hay que seguir estos pasos. Póngase el EPP, el ERA, no es si es necesario, siempre el ERA. Entre en el área del trabajo de forma segura, evalúe la escena buscando todo peligro, el reconocimiento interno e externo de la escena, coloque una lona en los bordes de la zona de trabajo para la clasificación de herramientas, de equipos, donde van a estar las víctimas, aplique las formas internas básicas o simples de estabilización, colocando el vehículo en neutro, apagar motor, aplicando el freno de estacionamiento, desconectando la batería, inserte las cuñas escalonadas, construya una activación de madera tipo caja en 4 o más puntos sólidos del vehículo. Sí, ahí dice, si su organización apoya la deflación del neumático, desinfla los neumáticos, pero nosotros en estos casos no. Ya no se hace esa técnica, ya no se aplica por un tema de que uno tiene que restituir el tránsito. Vuelva a evaluar toda la estabilización, si es que están bien posicionadas, porque es dinámico. Realice todas las tareas de manera segura y notifique el comando de incidente cuando el vehículo ya está listo, ya está sido estabilizado, para que ingrese el personal competente para hacer el ABC del trauma, extraer, empaquetarlos y sacarlos. Eso ha sido la academia del día de hoy. Si tienen duda o consulta, no duden en realizarla. Sé que es un poco larga, un poco compleja, pero no es difícil, no es difícil. Hay que estudiarlo, ¿no? Es constante. Tal cual como la estabilización dinámica, que es la estabilización es dinámica, la capacitación del bombero también. La autocapacitación. Mi capitán. Bueno, muchas gracias, Camilo. Esto es algo súper importante para nosotros, sobre todo en estos momentos en que la comandancia está abriendo el tema del rescate vehicular a las compañías de agua. Entonces, nosotros como una buena compañía no vamos a quedar mal con esto y por eso estamos preocupándonos de entregar las capacitaciones, y la compañía se está preocupando de asistir y de prepararse. Así que muchas gracias, Camilo. Teniente Tercero, no sé si tienen algo más que decirle ustedes, por favor. Camilo, no sé si ustedes tienen la evaluación preparada. La La van tengo, a tirar por... la tiro por el chat para que la realicen. Esta es una evaluación teórica de lo que vimos ahora. Yo cuando conversé con el teniente y con el capitán también hay una evaluación práctica, pero no sé si ahora aplica, ¿no? Como están ya los grupos citados, pero al menos está lo teórico, la evaluación. Y la voy a mandar al WhatsApp para que lo puedan ver. ¿No han tenido duda? Todos pueden ver la encuesta, ¿cierto? ¿Esa es la prueba? ¿Sí? Ya. Perfecto.
Quiero hacer una salvedad, es una pregunta que no les mencioné. La estabilización, como les dije, hay de 4, de 6, de 8 puntos. Está lo básico, lo mínimo, que es 4, lo óptimo y lo ideal. Ahí está.